Pues nada, pues todo comienza primeramente, siempre me ha gustado la historia y la historia en general, la historia local más, es la historia que vamos por la calle y la vemos, la ciudad de Huesca, esa es la que realmente me apasiona. Gracias, yo creo que a mi madre, que le gustaba mucho y nos lo puso a todos. Y luego también me ha gustado mucho mi otra pasión, que es el trabajo, que es el trabajo de bomberos. Y claro, y ya con estas dos premisas, en el 2016 se celebró el 150 aniversario del Parque de Bomberos. No sé si os acordáis, hubo un montón de simulacros, hubo un concierto, un montón de festividades. Y fue entonces cuando me di cuenta, yo creo que en general, que nadie sabía que era tan longevo el servicio. Porque claro, 150 años era de los más longevos de la ciudad. Y a partir de ahí ya me empezó a hacer un poco de curiosidad, empecé a mirar periódicos viejos, el Ciudad de Huesca, que aquel entonces, todos que había, el pueblo, todos los periódicos que había. Y esa curiosidad ya se convirtió un poco en obsesión. Bueno, mi mujer puede dar fe que le he dado la brasa estos años ahí a tope con esto. Luego ya empecé a ir al archivo municipal, que ahí gracias pues, a la archivera María Jesús me fue dando un montón de información, un montón de papeles, un montón de todo. He ido un montón de veces, casi hemos hecho ahí una buena amistad. Y a partir de ahí ya tiene información para hacer los primeros capítulos. Y los hice. Hice, yo creo, el primer capítulo, el segundo. Lo que pasa es que los leía, los volvía a leer y se me quedaban eran historias que se quedaban como huérfanas, porque había cosas que no entendías. Decías, ¿por qué han hecho esto esta gente? ¿Por qué tal? Y entonces ya me di cuenta que hacía falta meter un poco de una crónica local, nada, unas pinceladas, sin echar mucho rollo, solo para saber dónde están trabajando los bomberos, en qué situación están. Y a partir de ahí yo creo que se entiende todo pues mucho mejor. O sea que así, al principio de cada capítulo es lo que he hecho, es unas pinceladas de historia y luego ya viene toda la historia de bomberos. ¿Veis aquí la portada? El incendio, no sé si os acordáis, es el incendio, bueno, muchos estuvisteis, es el incendio de Linaén. Y fue en el 2007, que fue un incendio majo. ¿Y por qué elegí esta foto? Pues esta foto casi la elegí por dos cosas. Primeramente porque era una foto pues, que me gustaba, era una foto chula. No está ahí todo el humo en contraste con los bomberos, el sol de atrás de la mañana dando. Era una foto que me gustó y cuando la vi dije, venga, vamos a poner esa. Pero segundo, por lo que me llamó realmente la atención fue porque veía el incendio muy grande y a los bomberos los veía muy pequeños en proporción. Y es una percepción que no tenía, bueno, que tampoco tengo, porque cuando llegas ahí a un incendio, bajas del camión, bajas equipado, bajas con todos los compañeros, esa diferencia de tamaño entre el fuego y tú nunca la ves. Lo ves una cosa como similar, siempre. Y se crearon, que es a donde voy, dos casinos. Uno que era el Sertoriano, que estaba donde estaba Simeón, y otro casino que era el Liberal, de Unión Liberal. Que este casino estaba donde estaban los helados italianos, pues enfrente, pues más o menos. Donde estaba la tienda de Huesca, ahí estaba el Palacio Square y estaba este casino, que este es el que nos importa. Y esto es porque en el año 1885, un año antes de que se formase, hubo el último día de fiesta de San Lorenzo, el día 12 de agosto, entonces las fiestas solo duraban 3 días, ¿vale? Yo creo que fue en el Comida B, en los 60, que fue cuando ya se alargó a 7 días. Pues entonces, el último día de fiestas, estaba ahí toda la florinata de Huesca bailando para celebrar el fin de fiestas y hubo unos farolillos que había escaleras en plan decorativo que prendieron unas ramas y esas ramas prendieron unas telas que había por el techo. ¿Qué pasó? Al final, pues toda la escalera en llamas, en pocos minutos. Todos los que estaban partícipes ahí, que estaban bailando, todos se lanzaron hacia las ventanas, que era la única salida, y muchos pedían auxilio y muchos empezaron a saltar para abajo. Era un primer piso, lo que pasa que aún tuvieron suerte porque muchos vecinos rápidamente bajaron con colchones, con sábanas, con todo lo que hablan que pudiera ser más blando para que la gente se saltase. Con la suerte que tuvieron, que gracias a eso no hubo ningún muerto, el casino se quemó completamente, pero se salvaron todo. Pero claro, pues ¿qué pasó? Que a los 4 días porque ahí estaban bailando, toda la élite de la ciudad tuvo un montón de repercusión. Todos los periódicos de los días siguientes, todos hablan de lo mismo,
del incidente. Hasta hay uno nacional de Madrid que habla también de este incidente. Y fue a partir de ahí cuando Gregorio Lozano, que era gobernador civil, pues llamó al alcalde y le dijo, ya puedes crear una compañía de bomberos, porque como se repita esto, pues ya me matan. Y fue a partir de entonces cuando el ayuntamiento se tuvo que poner las pilas, todo correr, y ese fin de año a toda velocidad para formar la primera compañía de bomberos. Y así, a principios de 1866, fue cuando se creó con todo, con su reglamento, con su vestuario, con su parque. El reglamento me parecía curioso y lo he puesto entero en el último anexo. Y luego por comentar un poco del reglamento, hay cosas que me parecieron pues curiosas. Aquí te ponen los jornales, realmente pues no estaban mal, porque hay que pensar que una empleada de hogar cobraba entonces 5 reales y medio, ¿vale? Y estos por incendio dividían entre incendio de día y de noche, por ejemplo. Están los distintos puestos, ¿vale? Jefe, brigada, capataz. Y un bombero cobraba 10 reales por incendio. Puede que estuviera trabajando 12 horas o 2, cobraba lo mismo, ¿vale? 10 reales. Y si era por la noche, 14. El sueldo no estaba mal, pero lo que sí que era lo que más que sorprendió a la gente, y por lo que quería apuntarse, era por los premios que existían. Porque vemos que, por ejemplo, había premios, uno por orden de llegada. O sea, que el primer bombero que llegaba al parque le daban 15 reales, al segundo 12 y al tercero 10. Pero luego, y lo más sorprendente, pues que había, pero también, que otro premio que es un premio y según el bombero que llegaba con un cubo de agua. O sea, y pues ¿cómo iba esto? Huesca, bueno, siempre ha sufrido un problema de agua grande. Y entonces, aún no se había comprado yo creo que la tubería que viene de San Julián se compró en el 85, por ahí. O sea que aún no había agua, ¿vale? O sea que era muy importante que llegasen con un cubo de agua. Aunque cuenta ahí eso, a llegar deprisa con el cubo de agua, no sé lo que haría. Pero lo que pasa es que estos premios eran muy ventajosos y unos años después ya los quitaron. Y claro, entraron 29 bomberos y aquí en este dibujo que ha hecho una amiga, María López, pues vemos cómo iban vestidos. Entonces, a los 29 bomberos se les equipó. Esto sería un bombero pues, de la época, que se ve muy chulo. Iban equipados así, pues, con su casco pues, de cobre, pues, las mangueras, el cinturón, con la cuerda y el cinturón azul. Y luego lo que pasa es que este traje era obligatorio si iban incendios de noche o festivos, porque por el día, claro, nadie trabajaba solo de bombero. Durante el día o eran carpinteros, albañiles, cada uno tenía su trabajo. Y cada uno podía llegar, durante el día podía llegar como quería, con la ropa que llevase. Eso sí, era muy importante, eso sí que era fundamental, que fueran con esta placa distintiva. Esto es una placa metálica que pone Bomberos de Huesca. ¿Y por qué tenía que llegar con eso? Cuando, a final del siglo, los muebles eran muy importantes, los de las casas. Ahora todos estamos con IKEA, no nos importa tanto. Pero entonces la función principal que tenían era, primero salvar a la gente, como es normal, y luego la extinción la tenían que hacer a la vez que el salvamento de los muebles. Dícese que tenían que apagar y los bomberos iban bajando muebles. Y los dejaban todos en la fachada de la casa. Pero claro, pues ¿qué pasó? Que en los primeros incendios se dieron cuenta que pasaba el vecino por ahí, le gustaba la silla, se la llevaba a casa. Le gustaba el jarrón, se lo llevaba a casa. Y al final se quedaba la gente con la casa quemada y sus muebles. Era lo que tenían. Y esto fue, claro, aquí fue... pues lo localizáis, ¿no? Esto era de PH, esto era... Vale, el convento de San Francisco, que también había venido una desamortización, y aquí aproveché el ayuntamiento para poner a la policía, a los carabineros, a los bomberos, pero los bomberos no tenían sitio y los pusieron aquí en 2 habitaciones como un método de urgencia, porque claro, conseguir un parque era lo más caro para el ayuntamiento de entonces. Y les consiguieron aquí como 2 cuartuchos. Hay unas brigadas que dicen que son 2 cuartuchos que son húmedos, con ratas, que tienen de todo, pero porque es una medida ocasional, pues que aceptan, fue la medida de buen gusto. La medida ocasional se alargó 58 años. Y luego ya tenían ya material nuevo, bomberos nuevos, ropa nueva, había que lucirse. Y ya empezaron ahí a hacer todos los sábados, sábado sí, sábado no, periódicamente hacían muestras. Salían los bomberos, apagaban fuego, saltaban, hacían un poco con escaleras.
las hacían en la Plaza Zaragoza o en la Plaza de Todos, que entonces estaba allá arriba en General China, que estaba en la plaza. Pero claro, fueron pasando los años y el material no se reponía nada. O sea que empezaron a hacer actuaciones, un día se rompía una escalera, otro día se rompía una manguera, o sea, y hay un escrito que ya al final los bomberos se niegan, cuando ya llevan décadas haciendo esto, se niegan, que si no hay material nuevo, se niegan a hacer estas exhibiciones. Y cambios así señalables no hubo hasta los años 20, pues más o menos. Entonces, en los años 20, en la editorial Primo de Rivera ya se compró material, se compraron un montón de cosas, cogieron gente, se compraron camiones, se compraron los dos camiones, el Fiat y ese que tenemos, el de un botón, ese que veis en la Plaza de Todos cuando va echando agua, pues ese se compraron entonces, en 1923 y otro 27. Y ahí lo más importante, que era lo que más pedían todos los bomberos, era que se cambiaron de parque de bomberos. Se cambiaron al Mundí. ¿Localizáis la foto? Es el coso, ahí estaría Santo Domingo, donde estaba Montovelar, pues más o menos. Ahí Montovelar, aquí estaba el parque de bomberos. Esta foto es más o menos posterior. ¿Veis cómo es el edificio? Este edificio, muchos os acordáis. Y claro, el cambio era un edificio medieval. Se llamaba el Mundí porque se dedicaban aquí donde se trataba, era como una lonja de grano y aceite. Claro, y aunque fuera medieval, el cambio del otro parque a este fue un cambio gigantesco. Más los camiones, más todo, aquí sí que hubo un gran avance. La guerra civil, como sabéis todos, Huesca estuvo sitiada, estuvo 21 meses, fue la ciudad de España que más meses estuvo sitiada. Cayó Huesca en el bando nacional, ¿vale? Con los sublevados, y alrededor lo sitiaron todo el ejército republicano. Y estuvo 21 meses. Lo primero que hizo el ejército republicano fue cortar el agua que venía de San Julián, para que así acelerar un poco la caída de los sublevados. Que no consiguió, pero claro, cuando cortaron el agua, la situación de la ciudad se hizo penosa. Cortaron el agua los republicanos, y claro, y las fuentes que había en la ciudad, había varias, pero la más importante, las del Ángel y la Iribón, se cogieron una importancia primordial, porque esas dos fuentes tenía que beber todo Huesca. Y entonces lo primero que se hizo fue vallarlas, solo podían entrar esas fuentes, el ejército y los bomberos. Así los bomberos repartían agua, bueno, aquí vemos una foto, pues lo que fuera. Y aquí vemos otra vez el Dion, lo veis aquí con esto, con una cola de gente, con cántaros, que quería coger pues, el agua, porque claro, están esperando a los bomberos. Hacían con los dos camiones unos 30 viajes diarios, estaban día y noche. El agua de las fuentes no era muy buena. Y hay autores como Espidol, parece que fue, hay autores que dicen que murió más gente de paludismo por el agua mala que por bombas. Y luego donde se tuvieron que emplear bastante los bomberos fue aquí en la catedral. ¿Veis la torre de la catedral? Una es antes del 37 y la otra después de agosto del 37. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo parece que sería de un bombardeo, ¿no? Para la guerra. Y pues no. Pues aquí lo que pasó, que para agosto, del 37, el Ejército Nacional entró en Santander. Y para celebrarlo, los soldados que estaban aquí encima, que habían puesto con metralleta, se pusieron a echar cohetes. Tenían cohetes porque los utilizaban para, cuando venían aviones republicanos, para asustarlos, echaban los cohetes. Y cogieron los que estaban aquí encima, se pusieron a lanzar cohetes, con la mala suerte que un cohete cayó en el chapitel, entre la chapa y la madera. Empezó a arder eso, empezó a coger fuerza, lo intentaron apagar los soldados, no pudieron, llegaron los bomberos, con el mismo camión que hemos visto antes, y el que tenemos ahora y que sigue ahí, y con un Fiat, que está en Zaragoza, en el Museo de Fuego. Y llegaron con los dos, y ya empezaron a subir por estas escaleras. Si habéis subido ahí, que es unas escaleras súper estrechas, la que se ve en la torre. Y claro, y empezaron a subir con la manguera, iba cayendo piedras, y iba cayendo trozos de madera quemados, o sea que les costó muchísimo subir, pero al final llegaron. Cuando llegaron ahí encima a echar el agua, ¿qué pasaba? Que el Dion no tenía fuerza, el Dion botón no tenía fuerza para llegar el agua. ¿Con qué? Grita para abajo otra vez y vuelta y le enchufan a otro camión. Entonces ya había cogido una antorcha que decía que desde toda la vía de Huesca se veían las llamas. Se hizo antorcha. Con que intentaba apagar y sí que
el Fiat tenía un poco más de fuerza, el agua sí que llegaba ahí, pero llegaba con muy poco caudal. Llegaba el agua con que al final, y había cogido encima muchas emisiones de fuego, muchos bomberos tuvieron que escapar por los tejados y los otros escaparon por las escaleras. Al final de todo hubo suerte porque el tejado cayó hacia el lado de la plaza, que llega a caer hacia el otro lado, y se hubiese encargado medio tejado. Y también hubo suerte que no cayó porque aquí donde está la cripta de la Stanosa lo tenían de polvorín. O sea que también hubo suerte porque llega a caer para ahí y entonces hubiese estallado media catedral. Y nada, y así estuvieron venando, acabó la guerra, empezó la posguerra, pues como todo el mundo, sobreviviendo. Aquí ya cambió en la posguerra porque, claro, el ayuntamiento, bueno, la economía en general era una economía que había que economizar todo lo que pudiese ser y los bomberos pasaron a ser miembros de las brigadas municipales. Había bomberos, claro, para esto, había bomberos de día, pero bomberos de noche no. Por la noche, si había cualquier incendio, no había. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el 54 había un hospital psiquiátrico en donde está el colegio Luis Acín. Había un hospital psiquiátrico ahí que prendió fuego. Que era por la noche. ¿Qué pasaba? Que al ser por la noche no había bomberos y se quemó y tuvieron que cortar todo el agua de Huesca. Al final se sobrevivieron, pero ¿qué pasaba? Esta época, hasta los 60 más o menos, era una época que el puesto de bombero no quería ser nadie. Porque ¿qué pasaba? Cobraban muy poco, tenían mucho peligro y fue una época que estaba poquísimo valorada. Hasta que llegó el 60, en 1962, exactamente, se cambiaron aquí. Esto es San Vicente, os situáis, ¿no? Para todos, este es el parque actual. Y aquí San Vicente, ahí abajo se ven un poco más las cocheras. Luego hay fotos, y en el libro hay muchas fotos del parque. Aún se ven ahí aparcados los camiones. Aquí está. Y aquí, a partir de este año, sí que ya se empezaron a coger ya bomberos que estaban las 24 horas. Que ya se cogieron 4 bomberos y ya se empezó a profesionalizar todo. Y ya empezó todo. Luego más tarde se hicieron funcionarios, ya se fueron poniendo técnicas, fue todo avanzando poco. Yo creo que a partir del 60 fue cuando ha ido progresando hasta cuando estamos ahora. Hay periodos que no se ha avanzado tanto y otros que se ha avanzado menos, pero ha ido constantemente a lo que estamos ahora, que no tiene que ver nada con el principio de cuando empezó. Cambiamos al parque que estamos ahora. Este es el parque que lo conocéis, y vemos este parque que están aquí. Aquí ven que están celebrando la fiesta del patrón, están poniendo muchos de aquí, seguro que estaban este día celebrándolo, desde Juan de Dios, el 8 de marzo, y aquí están todos los camiones, están aquí todos dispuestos en cola, porque se hacía la sirenada, ¿no? Que iban todos los camiones, todos en fila, recorrían todas las calles de Huesca con los rotativos, las sirenas, para que todo Huesca, muchos se acordarían de bomberos, se acordaba todo el mundo, para bien o para mal, iban por todas las calles de Huesca para hacer pues el patrón. Está ahí, vale.